No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Bienvenidos a su programa, El Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Es para mí un privilegio darles la bienvenida y invitarles a que nos acompañen en este periodo de tiempo. Y voy a presentarme, soy el doctor Armando Juárez, catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y me acompaña, como siempre, el doctor Carlos Mora, también compañero en la escuela y especialista en Antiguo Testamento. Doctor Mora, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ya que te está dando la bienvenida, ¿por qué no hacemos la oración y le damos la bienvenida con una oración también a nuestros videntes? Nos unimos en oración. Señor, en este momento agradecemos una vez más la oportunidad de dedicar este tiempo a estudiar tu palabra, de entender mejor tu voluntad y entender también toda esta crisis del conflicto entre el bien y el mal. Guíanos en este estudio, en tu palabra, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, doctor, hemos estado hablando de Dios en sus diferentes dimensiones, su carácter, su ley, su gobierno, dentro de sus características, la omnisciencia, omnipotencia, preconocimiento sobre todo, hablamos de predestinación y ahora vamos a entrar, vamos a decirlo así, en el centro del conflicto, en el tema que va a ser el punto de referencia a lo largo de todos nuestros temas, el pecado. El tema del pecado, así es. Porque sobre todo ese problema gira todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos, pero gracias a Dios que llegará un momento en donde ya no habrá más pecado. Cuéntame, en el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras para describir lo que llamaríamos pecado, pero se manejan de diferentes enfoques. ¿Cuáles son? Bueno, en general hay tres palabras básicas. Una de ellas es la más terrible, pesá, que es un pecado abierto de rebelión, en donde ya no hay una ignorancia o no hay solo una atracción, sino que ya se hace en una acción directa contra Dios. Ese es el peor de los pecados, ¿verdad? El peor, sí, porque es el más abierto. ¿Y cuáles otros hay? Está Awón, que es una maldad que se comete. Cuando se hace con la intención de hacer daño, con el deseo de perjudicar, ¿verdad? Y la más, tal vez la más común. La más común es aquella que es Hatá, que significa que es un pecado, como se le define, por errar el blanco. O sea, que la persona desobedeció, tal vez inintencionalmente, desobedeció y no alcanzó la meta. O no hizo lo que se le pedía. Exactamente. Así es. Qué bien. Bueno, y en el Nuevo Testamento me imagino que también debe haber palabras igual. Sí, están especialmente dos. Hamartía, que es el pecado más común. Más común. Esa es la palabra más usada en el paralelo con hatá, ¿verdad? Algo así. Correcto. Y también anión, que la palabra lo dice, nomos es ley, anión es sin ley. Entonces un pecado ya de rebelión contra la ley de Dios. El anomos, que le llaman, ¿verdad? El de anomía, que sin ley. Ese sería el correspondiente como al peshá, ¿verdad? Algo así.
Correcto. Si es que se puede hacer alguna conexión entre los dos idiomas. Y me imagino que entonces Awón tiene otra palabra que corresponde en el Nuevo Testamento. ¿Sería que adiquía? Quizás sí, que tiene que ver con justicia. Sí, y toda injusticia es pecado, ¿verdad? Así es que tiene que ver. Muy bien. Ahora, quisiéramos tratar aquí el nivel de pecado, el pecado mirándolo desde diferentes dimensiones. Pero antes que eso, en el Antiguo Testamento, precisamente cuando el pecado entró en la tierra, allí en Génesis capítulo 3, versículo 6, me llama la atención que el pecado cuando entró, no entró nada más o no fue el resultado de una acción, sino tuvo que ver una dinámica que abarca, como podemos ver allí, lo define bien. Génesis 3:6. 3:6, así. Que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero además era agradable para los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, si te fijas bien, vio que era, ¿qué cosa? Agradable. Para comer, deseable para comer. Luego, ¿qué más dice? Que era agradable a los ojos. Sí. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. Para alcanzar la sabiduría. Ahora, si te fijas, tiene que ver con el aspecto del deseo físico, el deseo carnal, ¿verdad? Agradable, bueno para comer. Luego, agradable a los ojos ya pela más a la mente, al aspecto mental. Pero el otro es donde llega porque entra la codicia. Y es un aspecto muy espiritual. Sí, para alcanzar la sabiduría. Y fíjate bien, si quieres ayudarme, lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, y vamos a hacer una comparación entre estos dos versículos y cómo el apóstol San Juan me imagino que toma como referencia Génesis 3:6. Sí, dice el apóstol, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Mira, vamos a ver en la pantalla una comparación, ¿verdad? Porque dice, los deseos de la carne, que es vio el fruto que era bueno para comer, ¿verdad? Eva. Y acá San Juan dice los deseos de la carne, el aspecto físico, ¿no? Los deseos, dice que agradable a los ojos, y acá los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de los ojos, o los deseos, la concupiscencia, como se llama ahí, y luego viene la vanagloria de la vida. Esto es muy interesante porque el pecado tiene una incidencia no solamente en lo que haces, afecta tu mente y también afecta el corazón. Afecta, en otras palabras, es una, diríamos así, es una enfermedad terrible que cuando lo toma uno afecta a todo. Afecta a todo. Bueno, esto es solamente el inicio, pero en el siguiente segmento estaremos analizando más aspectos del pecado. Acompáñenos, por favor. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Hablamos pues que el pecado tiene un impacto no solamente en el aspecto físico, sino también en el mental y espiritual. Me gustaría ver, para que veas aquí en la pantalla, el pecado tiene su centro en el yo. Así como toda la esencia de Dios es amor a Dios y amor al prójimo, el pecado desvirtúa todo eso, ¿verdad? En esa lucha. Y entonces su centro es en uno mismo.
no le interesa el prójimo y menos Dios. Todo se centra en él. Por eso se ve en el caso de Eva que leímos anteriormente. Lo que hizo el enemigo fue incitarle su yo. Todo era para su propio beneficio y ella lo sintió muy agradable y por eso cayó. Exactamente. Y mira, precisamente vamos a ver este cuadro donde nos habla precisamente cómo es que tanto la satisfacción de los gustos y deseos, que se llama concupiscencia, el orgullo, que es elevarme encima de los demás, y la soberbia, no necesito los demás, o sea, ponerse como Dios, ¿verdad? Todo está centrado en el yo. En la Biblia me gustaría compartir contigo este cuadro y con nuestro público, porque vamos a analizarlo más en detalle, pero he visto que la Biblia, así como afecta, como ya lo vimos, física, mental y espiritualmente, también hay niveles donde se puede identificar claramente que el pecado está en un nivel, en otro, en dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar el primer nivel, que sería el nivel del área física, que tiene que ver con cosas que se hacen o que se dejan de hacer. Tal vez más directo con acciones. Con acciones. Pecado tiene que ver con acciones, ¿verdad? En el aspecto... Y en este caso, como aparece en la pantalla, hay dos áreas de acción. Hacer, pero también dejar de hacer. Sí. Puede ser un pecado cuando dejamos de hacer el bien. Sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos, dice Santiago, es pecado. El segundo nivel lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver ya con algo que no se hace físicamente, pero que se queda acá en la mente. Uh-huh. Pero el tercer nivel es el más peligroso y el que menos la persona lo nota. Es el aspecto espiritual, la relación, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizándolo. Vamos a ver el siguiente cuadro que nos ilustra precisamente esas dimensiones que hablamos, pecados de comisión. Primera de Juan 3:4, ¿qué nos dice? El que peca transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Es el que comete pecado, dice, por eso se llama pecado de comisión, uh-huh, que se realiza, ¿verdad? Pero lo opuesto, como lo mencionaste, es Santiago 4:17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. Ahora, esos pecados de comisión, una lista larga lo encuentran en Gálatas 5:19-24, que nos describe una serie de pecados de los más malos, pero los podemos agrupar: pecados relacionados con el sexo, con la idolatría, con las ofensas y la intemperancia. También, por el otro lado, el no hacer no es nada más dejar de hacer lo bueno. Uh-huh. Llama mucho la atención precisamente la parábola de el Señor Jesús, cuando habla ahí que se va a sentar cuando Él venga en su gloria, que va a poner a las naciones, unos a su derecha, a su izquierda. A unos les va a venir bendito de mi Padre, y en fin, pero a los de la izquierda le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste comer. O sea, allí no les dice que son criminales, rateros, adúlteros, ni nada, sino simplemente ustedes no hicieron el bien que debieran haber hecho. Tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, estuve enfermo, no me visitaste, desnudo y no me cubriste. En otras palabras, no se hace lo bien por olvido, por descuido o por indiferencia. Así es. Entonces, podemos ver que estas tres dimensiones son abarcantes. La primera es la más conocida. Cuando hablamos de pecado, normalmente hablamos de hacer acción y pensamos que pecado, bueno, cuando robo, cuando hago alguna cosa indebida, cuando hablo mal de la gente, es pecado. Pero nos olvidamos también el otro aspecto, el pecado de omisión. Cuando dejamos de lado lo que... muchas veces la conciencia se lo puede decir a uno. Y uno no hace o pone excusas mentales o pone peros y ya no lo hace. Eso es el pecado. El descuido, la indiferencia es terrible. Como el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano, no soy ladrón, ni tranza, ni defraudador. Señor, yo ayuno, doy mi diezmo, hago todas las cosas. Pero se está olvidando de que hay otra dimensión. Y eso es precisamente lo que le dijo al joven rico: lo has guardado la ley, qué bueno. Da todo tu dinero a los pobres y entonces serás perfecto, ¿verdad? Esa dimensión es la que muchas veces se nos olvida y que pasamos por alto. Ahondando más en esto, porque a veces el Señor Jesús en el Sermón del Monte hizo una declaración muy interesante.
Busca Mateo 5:20. Les invitamos a que nos acompañen a leer el Evangelio según San Mateo y vamos a leer ahí lo que el Señor Jesús le dice a sus oyentes en esa ocasión. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Bueno, el fariseo dice: yo diezmo, ayuno 2 veces al día. También ahí en Mateo 6 dice que se paraban en las esquinas para que los vieran orando. Hacían cosas externas para ser aplaudidos. Que tocaban trompeta cuando iban a dar su ofrenda. Todo para ser visto de los hombres, Así dice. es. Entonces, ese problema Jesús lo ataca de una forma muy interesante. No es solamente, pues, el hecho de llamar, porque también tiene que ver un aspecto espiritual. Por ejemplo, habla de la oración, de las ofrendas y del ayuno. ¿Se puede pecar orando, dando ofrendas y ayunando? Es claro que sí, porque uno puede estar haciendo ciertas acciones externas que aparentemente dan una buena reputación, pero en el corazón puede haber odio, resentimiento o el mismo hecho que doy simplemente para ser alabado. Para ser visto de los hombres, ¿verdad? Ahí sí. Ese es el problema. Entonces, ahora, él habla, por ejemplo, y vamos a eso conectarlo con el siguiente nivel, pero ahorita estamos hablando de esos dos niveles que son los más conocidos. Cuando uno piensa en pecado, inmediatamente piensa en robar, adulterar, matar, en fin, cosas así. Claras y serias. Pero hay dimensiones en donde uno piensa que está bien, que no hay ningún problema. Y sin embargo, está el aspecto, pues, dejar de hacer lo bueno. ¿Por qué Jesús les llama la atención, como le dije ahí en esa parábola? ¿Por qué les dice que ellos eran, incluso, como los dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno? Pero no hicieron ninguna cosa mala. Uh-huh. No les señalan ningún pecado cometido. El pecado tiene que ver ¿con qué? Con la omisión de no hacer cosas buenas. Sí, es interesante, por ejemplo, en el libro de Amós, en el capítulo 1, cuando Dios da el profeta da las condenaciones a ciertas naciones paganas, se les condena por el trato con el prójimo. No, ahí no se les condena en base a la ley, sino por su trato con el prójimo. El abuso con los pobres. Con los pobres, con los necesitados. Exactamente. Entonces, muchas veces ahí eso es fundamental en la vida cristiana. Nos preocupamos mucho por no hacer cosas malas, pero no nos preocupamos por hacer el bien, que esa es la parte positiva, ¿verdad? Bueno, esto, hay mucho material en el que podemos hablar. Sin embargo, vamos a pasar al siguiente nivel, que también es más importante y tampoco se habla mucho, pero los esperamos. Acompáñenos. Adán no se detuvo a calcular el resultado de su desobediencia. Con el privilegio de la visión retrospectiva, podemos ver lo que significa desobedecer los mandamientos de Dios. Adán cedió a la tentación y al ver nosotros el tema del pecado y sus consecuencias presentando en forma tan clara ante nosotros, podemos razonar de causa-efecto y ver que la dimensión del acto no es lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios, lo que es una virtual negación de Dios al rechazar las leyes de su gobierno. Estuvimos hablando del pecado en la dimensión física, ¿verdad? Y luego relacionamos con el siguiente nivel mental, que tiene que ver con la mente. Y vamos a ver este cuadro, porque este cuadro nos ayuda a hacer la diferencia entre lo que es el aspecto físico con el aspecto mental. Jesús dijo que la justicia de los fariseos jamás nos llevaría a un nivel superior. ¿Por qué? Porque no tomaban en cuenta los sentimientos, ni los motivos, ni las intenciones, ni los pensamientos del corazón. Y dice Jesús que del corazón salen, ¿qué cosa? Todos los malos actos, las malas acciones. Entonces hay una íntima relación entre lo que yo pienso y lo que hago. Sí, entonces Cristo lo que hace es que le da una dimensión más amplia al pecado. Exactamente, más profunda. No es solo matar a alguien, que es una acción, sino también el solo hecho de odiar,
desear el mal, como dice Jesús, de llamarle O hablarle ofensivamente a alguien, ¿verdad? Ya eso también, y es peor, porque ya está en la mente. O como dice, si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, aunque no tengas ninguna relación con ella, tú ya eres un adúltero porque acá en tu mente realizaste esa acción, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vamos a ver a otra dimensión que es la más desconocida y a la que hay que darle un poquito más de tiempo. Tiene que ver con la dimensión del nivel espiritual. Esta es importante porque tiene que ver directamente con nuestra relación con Dios. Jesús dijo, estad en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, Él dice, una rama que se desgaja del tronco, ¿qué pasa? Muere. Aunque aparentemente esté verde, tarde o temprano, va a morir. Hay dos pasajes que vamos a verlos aquí en la pantalla porque es muy importante. Allí es donde precisamente el apóstol, tanto Pablo como Juan, enfocan este aspecto espiritual. Por ejemplo, nos dice Romanos 14, 23. Léelo, doctor, por favor. Dice, pero el que duda al respecto es condenado. Si come porque no lo hace con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, yo me pregunté, ¿cómo que no proviene de fe? ¿Qué tiene que ver la fe con el pecado? Bueno, como dice aquí el texto, lo que no proviene de la fe. Entonces es aquello que se hace por simplemente un legalismo, una práctica, o porque ya es un hábito, pero no se hace con la intención siempre de obedecer a Dios, de agradarle, de servirle. Es simplemente una acción mecánica. Sí, dice, el siguiente versículo dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y agrega el Señor, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. O sea que el pecado más profundo tiene que ver con una relación, creer en Dios, creer en Cristo. Y el que no cree en Cristo ya es pecado, porque el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Podríamos decir, pastor, que eso es también el concepto del pecado, que es la otra cara de que hay una naturaleza ya en el ser humano que ha sido pervertida por el pecado y por los años de maldad. Exactamente, o sea que tiene que ver con una relación. La fe tiene que ver con confianza. Si yo no te tengo confianza o fe en ti, simplemente no hay una relación. Si en cambio yo tengo confianza, esa confianza me acerca, me une y forma un vínculo muy fuerte. Y eso es lo que Jesús precisamente quiere. Estad en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí es donde entra el conflicto entre el bien y el mal. El diablo sabe de que mientras que tú estés haciendo buenas cosas y lo hagas con buenos motivos, pero si pierdes tu relación con Dios, de todas maneras estás afuera. Eso me recuerda a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Jesús la felicita porque ha confiado, ha luchado, se ha sacrificado y ha hecho muchas cosas por amor de mí. Pero le dice, pero tengo contra ti que has, ¿qué cosa? Perdido o abandonado tu primer amor. Y luego dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque es pecado. Romper esa relación es pecado. Sí, el pecado es una relación rota con Dios. Exactamente. Es una situación en la cual el hombre ha quedado totalmente alejado del Ahora, Señor. ¿con qué se rompe la relación? Mira, vamos a ver este cuadro que nos ayude a ver y hacer la diferencia. ¿Cómo se rompe la relación? Fíjate bien, dudar. ¿Cómo fue que entró el pecado en este mundo? Cuando Dios le dijo a Eva, el día que comas de este árbol vas a morir. Y el Satanás le dijo, no, Dios sabe que si comes de esto vas a ser como Él. Y entonces Eva dudó, ¿será que sí? ¿Será que no? Y dudó y le creyó más a la serpiente y comió, ¿verdad? Entonces, el dudar es en donde empieza el pecado. Y la salvación empieza con la fe, que es tener confianza. Es lo opuesto. Desconfiar. Eva desconfió de Dios. Podemos decir que lo que está ahí en pantalla es como un tipo de
escalera, de proceso en el tanto el alejarse de Dios espiritualmente como el acercarse a Él. Sí. El proceso que se da. Y fíjate bien que eso es como tú dices, es un efecto dominó. Dudas de Dios, tienes desconfianza en Él. Y llega un momento que te olvidas, que ignoras lo que te diga Dios. Actúas independientemente, desobedeces, viene la rebelión y llega un punto que no quieres saber nada de Dios. Lo opuesto, crees en Jesús, confías en Él, entonces ya no te olvidas de lo que Él te ha mandado. Empieza esa relación y empieza a tener dependencia en Él, a obedecerle, a someterte, y el producto de todo eso es el amor. Entonces, la lucha entre el bien y el mal está: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Amarte a ti mismo o amar a Dios y a tu prójimo? Sí, y ese amor no es producto de nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar. Esa es la obra del Espíritu Santo quien mueve a la persona para cambiar, porque por naturaleza nosotros tendemos hacia el mal, buscamos lo malo. Entonces Dios coloca su Espíritu, Dios promete su obra en nosotros para cambiar esa tendencia y dirigirnos hacia Él y cambiar nuestra vida. Lo primero que Dios quiere es que tengamos fe, confiar en Él. Y una vez que confiamos en Él, el Espíritu Santo, bueno, todo ese trabajo es obra del Espíritu Santo, como vamos a ver posteriormente. Empieza Dios que creamos, que aceptemos. El creer nos va a llevar a confiar y a tener una relación con Él. Ahora, hay un detalle importante. ¿Cómo hacer para permanecer? Porque la tendencia es, como tú lo mencionaste, la tendencia hacia el pecado, hacia el mal. Yo quiero que leamos este pasaje que está en la pantalla. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está el secreto, y la palabra está en permanecer en Cristo. Estás con Él. Mis queridos amigos, qué importante es que mantengamos una relación con Cristo. Confiemos en Él, nos amistemos en Él, porque en esto viene como consecuencia la vida eterna. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto para nosotros tenerlos y le invitamos a que continúe con nosotros en los siguientes programas.